Hay familias que construyen países y hay familias que se apropian de ellos. En 1990, un hombre de origen japonés llegó al Palacio de Gobierno del Perú con una promesa: honrar a su familia, gobernar para los pobres y nunca dejar que su nombre fuera olvidado. Cumplió las tres, pero no de la manera que nadie imaginaba. Su esposa lo denunció desde el Congreso. Su hija heredó un nombre que era al mismo tiempo una corona y una maldición. Él terminó en una cárcel construida dentro de un cuartel, y el país que lo eligió 3 veces todavía no puede desterrarlo. Esta no es la historia de un presidente, es la historia de una dinastía. La dinastía Fujimori, una familia que dividió al Perú en dos y que descubrió demasiado tarde que el poder no se hereda, se cobra. Alberto Fujimori no empezó como un político, empezó como un ingeniero. Nació en Lima en 1938, hijo de Naoshi Fujimori, un inmigrante japonés que llegó al Perú buscando trabajo en las plantaciones de algodón. La familia vivió modestamente. Alberto estudió agronomía, obtuvo un máster en matemáticas y durante años fue rector de una universidad, un tecnócrata, un hombre que en principio no tenía nada de político. Pero Fujimori tenía algo que los políticos tradicionales del Perú no tenían en 1990. Era un outsider. Y el Perú de 1990 estaba destruido. El Perú estaba al borde del colapso. Sendero Luminoso había convertido el campo en un campo de batalla, y los presidentes anteriores habían fracasado. El candidato favorito, Mario Vargas Llosa, un escritor con traje y propuestas neoliberales, le resultaba demasiado elitista al Perú profundo. Fujimori apareció como la alternativa, un hombre sin partido, sin ideología clara, sin apellido político, pero con una capacidad que pocos le reconocían, la de parecer exactamente lo que cada persona necesitaba ver. Para los campesinos, era un hombre del pueblo. Para los empresarios, un tecnócrata que entendía de números. Para los militares, alguien que no pertenecía a la oligarquía. Los peruanos han elegido a un político extranjero para sacar a su nación del caos económico. Ganó la elección y en su primer año hizo lo que ningún presidente peruano había hecho antes. Aplicó un shock económico brutal que redujo la inflación. Derrotó a Sendero Luminoso con una eficiencia militar sin precedentes y construyó una base de popularidad que parecía inquebrantable. Pero la popularidad tiene un precio, y Fujimori empezó a pagar el suyo en abril de 1992. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori disolvió el Congreso del Perú. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo. Cerró los tribunales, reorganizó el sistema judicial y centró en sus manos más poder que ningún presidente peruano desde la dictadura de Juan Velasco Alvarado. Lo llamó autogolpe, un golpe de Estado contra su propio gobierno, para gobernar sin obstáculos. Pero Alberto Fujimori no estaba solo, nunca lo estuvo. Detrás de cada decisión de Fujimori, detrás de cada orden, detrás de cada silencio, había un hombre que casi nadie conocía: Vladimiro Montesinos, un abogado, ex militar, jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú, un hombre que más que un asesor era un arquitecto de sombras. Si te gustan estas historias, sé parte de la familia y Así Fue la Historia. Te invito a que te unas a nuestro canal de WhatsApp. El link está en la descripción de este video. Montesinos grabó todo, cada reunión, cada soborno, cada conversación. Más de 2000 horas de video, que años después serían conocidas como los Vladivideos.
La prueba de que Fujimori había construido su éxito sobre un sistema de corrupción tan amplio como ordenado. Pero eso vino después. En 1992, Fujimori era un héroe, y los héroes, en el Perú de los 90, podían hacer lo que quisieran. Lo que nadie se preguntaba en ese momento era, ¿qué tipo de hombre construye una máquina de poder tan perfecta y no deja que nadie más la controle? La respuesta vendría, pero no de un enemigo, vendría de su propia casa. Susana Higuchi conoció a Alberto Fujimori cuando ambos eran jóvenes estudiantes en la universidad. Se casaron en 1974. Tuvieron 4 hijos: Keiko, Hiro, Sachi y Kenji. Durante años, Susana fue la esposa del rector, la esposa del ingeniero, la mujer detrás de un hombre ambicioso. Cuando Alberto llegó a la presidencia en 1990, Susana Higuchi se convirtió en primera dama. Aparecía en actos oficiales, visitaba comedores populares y sonreía junto a su esposo. Pero detrás de esa sonrisa había algo que la atormentaba. En 1991, un año después de que Fujimori asumiera la presidencia, Susana denunció que su esposo la había agredido físicamente. Dijo que la había golpeado, amenazado y que miembros del entorno presidencial la habían humillado. Fujimori negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Y entonces, Susana Higuchi hizo algo que nadie esperaba. En 1994, 2 años después del autogolpe, Susana Higuchi se presentó al Congreso. Denunció que su esposo, el presidente de la República de Perú, era responsable de una red de corrupción, tráfico de influencias y autoritarismo dentro del gobierno. No hablaba como una ex esposa irada. Hablaba como alguien que había visto cómo se construye la máquina desde adentro. La respuesta de Fujimori fue inmediata y brutal. Alberto Fujimori destituyó a Susana como primera dama mediante una ley especial, una ley escrita específicamente para removerla de su cargo, y en su lugar nombró a su hija mayor, Keiko Fujimori, que en ese entonces tenía 19 años. Esa decisión, en 1994, fue el momento en que la dinastía Fujimori dejó de ser una metáfora y se convirtió en algo real. Alberto Fujimori eligió su nombre sobre su matrimonio y Keiko Fujimori eligió a su padre sobre su madre. Susana Higuchi nunca se recuperó políticamente. Murió en 2021, a los 72 años, en gran discreción, pero sus palabras quedaron grabadas. En una entrevista dijo: «Mi esposo no es el hombre que el Perú cree conocer». La mujer que más conocía a Alberto Fujimori lo describió con una sola palabra: monstruo. Pero el Perú no escuchó a Susana. El Perú escuchó a Alberto y a Keiko. Keiko Fujimori se crió en el centro del poder. A los 19 años reemplazó a su madre como primera dama. A los 25 fue elegida congresista con la votación más alta del país. A los 36, en 2011, se postuló por primera vez para la presidencia del Perú. Pero Keiko no era simplemente la hija de un presidente. Keiko era la portadora de un nombre. Y ese nombre, en el Perú, era todo. El Fujimorismo, después de la caída de Alberto en el año 2000, no murió, se transformó. Lo que había sido el movimiento de un hombre se convirtió en el movimiento de un nombre, y ese nombre tenía una heredera. Keiko perdió las elecciones de 2011 frente a Ollanta Humala, pero perdió por menos de 3 puntos, una muestra
de que el fujimorismo había vuelto, y con él había vuelto la mitad del Perú, que todavía creía que Fujimori había sido el mejor presidente de su historia. Si te gustan estas historias, sé parte de la familia y Así Fue la Historia. Te invito a que te unas a nuestro canal de WhatsApp. El link está en la descripción de este video. En 2016, Keiko volvió a postularse y esta vez ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje frente a Pedro Pablo por menos de 500,000 de votos, otra vez por un margen que dolía. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie previó. El Congreso que Keiko encabezaba, Fuerza Popular, el partido fujimorista, tenía mayoría, y usaron esa mayoría para paralizar al gobierno de Pedro Pablo, investigarlo y finalmente forzar su renuncia en 2018. Un gobierno que fue elegido de manera democrática fue desestabilizado por un Congreso que controlaba la lija del hombre que había disuelto el Congreso 26 años antes. El padre cerró el Congreso para gobernar solo. La hija usó el Congreso para gobernar sin ganar. Keiko quería la presidencia, no el control del Congreso. Y el nombre Fujimori, que le dio millones de votos, también le dio millones de enemigos. En 2018, Keiko Fujimori fue investigada por lavado de activos. En 2019, fue detenida previamente. La mujer que había heredado el nombre de su padre, que había construido su carrera política sobre la promesa de continuar su legado, estaba ahora en una celda. Su padre había llegado a la cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Su hija llegó a la cárcel por lavado de dinero de campaña. El nombre Fujimori, que Alberto había construido como una marca política invencible, se había convertido en una condena judicial hereditaria. Hay algo que el Perú entendió demasiado tarde sobre los Fujimori. No se trata de izquierda o derecha. No se trata de pobres contra ricos. Se trata de memoria. Para millones de peruanos, Alberto Fujimori fue el presidente que derrotó al terrorismo, que controló la inflación, que llevó escuelas y agua a zonas que nunca la habían tenido. Para ellos, los crímenes de Fujimori son el precio que se paga por la paz. Y votar por Keiko no es votar por la corrupción, es votar por la memoria de un país que antes de Fujimori estaba al borde de la ruina. Para otros millones de peruanos, Alberto Fujimori fue un dictador que secuestró las instituciones, que ordenó desapariciones, que destruyó la democracia y que corrompió todo lo que tocó. Para ellos, votar por Keiko es legitimar el crimen, es decir, que el terrorismo de Estado fue aceptable. Y ahí está el problema. El Perú no puede desterrar a los Fujimori, porque el Perú no se pone de acuerdo sobre lo que fueron los Fujimori. Alberto Fujimori, desde la cárcel, siguió siendo una fuerza política, no porque pudiera gobernar, sino porque su nombre dividía, y un nombre que divide es un nombre que convoca. Los millones de peruanos que lo recuerdan con cariño no votan por una política, votan por un sentimiento, y ese sentimiento Keiko lo heredó completo. Alberto Fujimori gobernó el Perú durante 10 años, ganó 3 elecciones, cambió la economía, derrotó al terrorismo y terminó en una cárcel construida especialmente para él, dentro de un cuartel de policía, condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. Su esposa lo denunció, su hija lo heredó, su hijo Kenji también entró en política y también terminó investigado por corrupción. No hay un solo Fujimori que haya tocado el poder sin que el poder le haya costado algo. Keiko Fujimori perdió 3 elecciones presidenciales, en 2011, en 2016 y en 2021. 3 derrotas, por márgenes minúsculos,
3 veces dijo no por muy poco, y cada vez la mitad del país miró a la otra mitad con la misma pregunta: ¿por qué siguen votando por ellos? La respuesta es incómoda, porque los Fujimori no son simplemente una familia política, son un espejo en el que el Perú se mira y no le gusta lo que ve. Reflejan lo mejor del país, la determinación, el esfuerzo, la voluntad de empezar de nuevo, y también reflejan lo peor, la tolerancia a la corrupción, la tentación autoritaria, la incapacidad de juzgar a los propios. Por eso el Perú nunca pudo desterrarlos, no porque sean invencibles, sino porque desterrar a los Fujimori significaría desterrar una parte de sí mismo. Alberto Fujimori murió el 11 de septiembre de 2024, a los 86 años, en una clínica de Lima. Estaba indultado, pero seguía siendo un símbolo. Su funeral fue pequeño, pero el Perú no lo olvidó, ni sus defensores ni sus detractores. La dinastía que el Perú nunca pudo desterrar no es una dinastía de reyes, es una dinastía de memoria, de un hombre que construyó un país y lo rompió al mismo tiempo, de un padre que le dejó a su hija una herencia que era, al mismo tiempo, el mejor y peor regalo que un padre puede dar: poder sin control y nombre sin tregua. Así fue la historia.